mis pecados tú llevaste en esa cruz. Dígale, hoy nos postramos ante el Cordero. Y hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder, hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Dígale una vez más, soy redimido. Soy redimido y mis pecados tú llevaste. Y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Y hoy nos postramos ante el Cordero. Y hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder, hay poder, hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Gracias, Señor. Hoy podemos confesar, Señor, tu nombre. Hoy podemos confesar, Señor, nuestro amor por ti, Dios. Gracias, Señor, por ese acto tan maravilloso en esa cruz, Dios. Porque ese acto, Señor, nos dio libertad, nos dio vida eterna, Señor. Y ese acto, Señor, esa sangre derramada representa mucho para nosotros, Dios. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó. 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 Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. todo ciego verá y
confesarán. Dios, dígale una vez más. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Dígale, mi Cristo Cordero, mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Dios, tu Cristo, mi Cristo, Señor, tu sangre nos salvó. Tu Cristo nos salvaste, Dios. Tu Cristo diste tu vida por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque tu sangre nos salvó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo Cordero, tu sangre me salvó. Gracias, Señor. Gracias, Dios, por esa sangre derramada, Dios, por nuestra vida. Gracias, Dios, por esa sangre que cubrió nuestros pecados, que hoy nos permite confesar con libertad tu nombre, que hoy trae sanidad, que hoy trae perdón, Dios. Gracias, Señor. Gracias por eso, Dios. Hola, iglesia, muy buenas tardes. Saludos muy especiales y bendiciones. Que Dios los bendiga. Me encanta, me alegra que nos volvamos a ver hoy, sobre todo con lo que nos convoca, que es la enseñanza de la palabra del Señor. Hoy con un mensaje sobre la cruz, algo que debe llegar a nuestro corazón. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos está dando esta semana de recordar todos estos temas, de colocarlos dentro de nuestro corazón para seguir creciendo y ser fortalecidos en la palabra. Recordemos que la palabra del Señor trae sanidad, la palabra del Señor da salvación, la palabra del Señor nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Es una lámpara para nuestros pies. Gracias a Dios por la oportunidad de aprender de ella. Pero antes de ir al mensaje que tenemos el día de hoy, darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, en especial a las personas nuevas. Siempre hay personas nuevas conectándose con nosotros, que Dios los bendiga. Y recordarles que este próximo domingo tenemos nuestro servicio en los dos formatos ya, en el formato presencial y en el formato virtual. A las 10:30 de la mañana nos estaremos viendo en la iglesia y nos estaremos viendo a través de nuestro canal de YouTube. Y también recordar e informar que el ayuno de este mes, que solemos hacerlo el primer sábado de cada mes, va a quedar para el sábado 10 de abril. Ayuno global con la participación de Casa sobre la Roca Llano Grande. Entonces no nos perdamos esa edificación, ese momento tan especial de entregar nuestras cargas en el Señor para el sábado 10 de abril, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde. Recuerden también suscribirse al canal de YouTube si no lo has hecho, dándole clic en la campanita para que te estén llegando los contenidos en tiempo real y no te pierdas ninguna de nuestras enseñanzas o charlas de edificación y además de los servicios. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido que me acompañen en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a leer la palabra del Señor y oraremos para pedirle que hable a nuestro corazón. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Oremos al Señor. Padre, gracias. En esta hora te alabamos y te bendecimos por tu hermosa palabra, porque tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Libera hoy nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma de toda atadura. Libéralo, Señor, de todo prejuicio, libéralo de todo engaño, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tu palabra es verdad. Y tu verdad, Señor, trae salvación, trae libertad, trae bendición. Gracias, Señor, en Cristo Jesús.
Yo coloco mi vida en tus manos y te pido por ser un instrumento, Señor, para la predicación de tu palabra, pero al mismo tiempo coloco la vida de cada uno de mis preciosos hermanos, Señor, para que sean ministrados con el poder de tu Espíritu Santo a través de tu santa palabra en Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos para aprender más acerca de los hechos que ocurrieron en una semana como esta, Señor, hace casi 2000 años. En el nombre del Señor Jesucristo te agradecemos todo lo que nos has venido enseñando y lo que harás, Señor, en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo nos dice que Cristo me envió a predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Pablo dice que el Señor Jesucristo lo envió a predicar su palabra, a compartir las buenas noticias, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. ¿Qué significa esto? La muerte de Cristo en la cruz fue eficaz. La muerte del Señor Jesucristo, su crucifixión fue eficaz. Es decir, logró el efecto que Dios esperaba, el efecto que debía alcanzar. La salvación del mundo a través de la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Ese era el propósito y ese efecto, ese objetivo se consiguió. Por eso Pablo dice, yo tengo que predicar el Evangelio para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Y luego dice, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. ¿Cuál es el mensaje de la cruz? Que Dios por amor dio la vida de su único Hijo por nosotros para salvarnos. Ese es el mensaje de la cruz. La cruz tiene un sello de amor de Dios. Por amor, el Señor entregó la vida de su único Hijo, el Señor Jesucristo, para que al morir en esa cruz nos salvara, nos limpiara de nuestros pecados, para librarnos de la opresión del enemigo. El mensaje de la cruz es el mensaje del amor y de la salvación. Ese es un mensaje, dice el apóstol Pablo, que es locura por un lado y por el otro lado es poderoso. Locura para los que no lo aceptan, poder para los que lo creen. De una u otra manera, muchas personas tuvieron que ver con la cruz en la que fue crucificado el Señor Jesucristo. Ese hecho marcó la historia de la humanidad. No pudo pasar desapercibidos para muchos. Y así como lo fue en aquel entonces lo sigue siendo hoy. Y lo que me gustaría que hiciéramos hoy es analizar cuál fue la relación que cada una de estas personas o grupos de personas tuvieron con la cruz y qué relación tenemos nosotros con la cruz en lo que hemos denominado mi relación con la cruz. Entonces miremos, número 1, la multitud. En Marcos capítulo 15, versículos 6 al 15, por favor. La multitud. Ahora bien, durante la fiesta, él acostumbraba a soltarles un preso, el que la gente pidiera. Y resulta que un hombre llamado Barrabás estaba encarcelado con los rebeldes condenados por haber cometido homicidio en una insurrección. Resulta que por costumbre Pilato acostumbraba a soltar un preso para que la gente estuviera contenta, para darle contentillo a las personas. Y en las fiestas que hacían los judíos, no tenía nada que ver con los romanos, pero los judíos seguían llevando a cabo su culto. Cuando los romanos tomaban alguna región, ellos dejaban o permitían que las personas siguieran llevando su culto sin ningún problema, porque ellos eran politeístas. Entonces no tenían problemas que alguien adorara un dios más. Y entonces él acostumbraba a soltarles un preso. Y había un preso de nombre Barrabás, que estaba allí porque habían matado a unas personas, a los romanos, a los soldados en una insurrección. Versículo 8. Subió la multitud y le pidió a Pilato que le concediera lo que acostumbraba. ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pilato sabía que no había ninguna causa, ninguna razón para condenar al Señor Jesucristo, pero que los jefes de los sacerdotes lo habían entregado por envidia, él lo tenía claro.
Y entonces lo primero que dice es, ¿quiere que le suelte al rey de los judíos? Versículo 11. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato le soltara más bien a Barrabás. ¿Y qué voy a hacer con el que ustedes llaman el rey de los judíos? Les preguntó Pilato. Crucifícalo, gritaron. ¿Por qué? ¿Qué crimen ha cometido? Pero ellos gritaron aún más fuerte, crucifícalo. Como quería satisfacer a la multitud, Pilato les soltó a Barrabás, a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificara. ¿Cuál es la relación de la multitud con la cruz? La multitud promovió la cruz. La multitud promovió la cruz al gritar crucifícalo. Es que Pilato les quería soltar al Señor Jesucristo. Por eso insistía. ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? ¿Y qué decía la multitud? Crucifícalo, gritaba. Incitados por los jefes de los sacerdotes, por el Sanedrín. Crucifícalo. La multitud es emocional. Cuando los seres humanos estamos juntos, obramos de una manera, y cuando estamos solos, obramos de otra. Este grupo de personas, esta multitud que había allá, se dejó llevar por la presión de grupo. Había una idea inicial en el Sanedrín: a este hombre hay que crucificarlo. Y comienzan a incitar, y esa presión de grupo empieza a llevar a la multitud a gritar crucifícalo. La multitud acepta o no acepta, de acuerdo al grupo. Los grupos presionados, persuadidos por algo o por alguien, toman decisiones. Y aquí vemos en este pasaje de la Biblia cómo esta multitud toma una decisión para promover la cruz. Presionada, la multitud canjeó a un criminal, a Barrabás, por un hombre inocente, Jesús. Número 2, el pueblo de Israel. Hechos 2, versículos 22 y 23. Palabras del apóstol Pedro en su mensaje o en su sermón después del Pentecostés. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Qué mensaje directo el del apóstol Pedro a las personas que lo están escuchando. Se está dirigiendo al pueblo de Israel. La fiesta de Pentecostés reunía en Jerusalén a las personas del pueblo de Israel. Y en este mensaje el apóstol les dice que Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ellos con sus hechos, milagros, señales, prodigios, los cuales realizó Dios. Dios es el que hace los milagros, Jesucristo es Dios, obviamente. Y dice que este hombre, Jesús, fue entregado según el determinado propósito y previo conocimiento de Dios. Es que al Señor no le tomó por sorpresa nada de lo que sucedió en una semana como hoy. Dice propósito y previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. ¿Cuál fue la relación que el pueblo de Israel tuvo con la cruz? Lo clavaron. Dice, clavaron a Jesús a la cruz. Ustedes lo mataron clavándolo a la cruz. La Biblia dice que el apóstol Pedro está predicando al Señor Jesucristo. Y está diciendo que éste fue acreditado ante los judíos con milagros, con señales y prodigios. Que esas obras las realizó Dios. Que con Jesús se cumple un propósito. Y que por medio de gente malvada, los romanos, ustedes lo mataron, los israelitas, clavándolo en la cruz. Los judíos de la época no tenían la capacidad de ordenar la muerte de alguien. Ese derecho lo tenían los romanos, quienes eran los que establecían las leyes sociales. Los judíos celebraban su culto de manera corriente, pero los asuntos legales, los asuntos judiciales y todos los temas de sociedad lo legislaban los romanos.
La Biblia dice que por medio de gente malvada. La verdad es que los romanos eran muy crueles al momento de establecer las penas para aquellos que cometían faltas a la normatividad que ellos establecían. Era gente malvada. Y Pedro está inspirado por el Espíritu Santo diciéndole a los judíos que ellos, por medio de gente malvada, mataron a Jesús clavándolo en la cruz. La relación del pueblo de Israel de aquel entonces con Jesús fue clavarlo a la cruz. Número 3, Poncio Pilato. Juan capítulo 19, versículos 19 al 22. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero en el que estuviera escrito: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas Rey de los judíos, protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era él quien decía ser rey de los judíos. Lo que he escrito, escrito queda, les contestó Pilato. ¿Cuál fue la relación de Pilato con la cruz? Pilato honró la cruz. Es increíble. El jefe, el procurador romano, termina honrando la cruz. Y sea por la razón que haya sido, tal vez fue por sacarse el clavo con los judíos. Tal vez fue por desquitarse con ellos. Esa fue su motivación. Pero sea la razón que sea que Pilato haya tenido para hacer esto, Pilato termina honrando la cruz. El que murió en esa cruz es un rey, el rey de los judíos, el rey de Israel. Pilato termina dando honra a Jesús como un rey. Termina dándole un significado a esa cruz. En esa cruz ha muerto un rey. La Biblia dice que él colocó el letrero sobre esa cruz, o mandó que lo colocara, donde se decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y que muchas personas lo leyeron porque estaba cerca de la ciudad, y que además el letrero estaba en 3 idiomas, los idiomas que se hablaban en aquel entonces: el arameo, el latín y el griego. Si algo quería Pilato era que la gente se enterara de que aquel que había muerto en esa cruz no era cualquier persona, era una persona especial. Sinceramente, no creo que todas las cruces se marcaran con algún letrero. Esto fue algo que Dios permitió para que Pilato diera honra a aquel que murió en la cruz. Resaltó la cruz. Sobre las otras cruces que habían, la cruz del Señor Jesucristo fue resaltada con ese letrero. No permitió que la cruz pasara desapercibida, porque por ahí pasaba mucha gente. Y cuando la gente veía, decía: este es el rey de los judíos. Pilato termina honrando la cruz, termina honrando a Jesús. A quienes honran la cruz, o hay quienes honran la cruz, sin embargo, no se entregan a Él. Hay quienes respetan a Jesús, pero no se entregan a Él. Hay quienes lo honran, lo respetan, pero no se meten con Él. Eso fue lo que le pasó a Pilato. Pilato terminó honrando la cruz, pero no entregó su vida al Señor. Y eso suele pasar todavía en esta época. Número 4. Simón de Cirene. Miremos lo que dice Marcos 15, 21, por favor. A uno que pasaba por allí de vuelta del campo, un tal Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, lo obligaron a llevar la cruz. ¿Cuál fue la relación de Simón de Cirene con la cruz? Cargó la cruz por obligación. Simón de Cirene, que estaba por allí cerca, que pasaba, que iba de vuelta a su finca, a su terreno, al campo, dice que lo obligaron a llevar la cruz, cargó la cruz por obligación. Muchos llevan la cruz por obligación. A muchos se les asigna la cruz. Lleva esa cruz. Muchos llevan la cruz por orden de otros, tal vez los padres, tal vez las familias. Jesús no quiere que nosotros llevemos la cruz por obligación.
quiere que la llevemos de manera voluntaria, pero a este hombre le tocó cargarla por obligación. El poeta Jalil Gibran, en su obra El Hijo del Hombre, poetizó a aquellos que conocieron personalmente a Jesús. Y el testimonio de Simón de Cirene, según Gibran, en su libro fue el siguiente: iba a mis campos cuando lo vi cargando la cruz, seguido de una gran multitud. Me fui entonces detrás de él. Su carga lo obligó a detenerse varias veces, porque ya estaba exhausto. Un soldado romano se me acercó y viéndome robusto, me dijo que lo ayudara a cargar la cruz. Era pesada porque estaba hecha de madera de álamo empapada de las lluvias del invierno. Y Jesús me miró. El sudor de su frente le caía a la barba. De nuevo me miró y me dijo: ¿así que tú también estás tomando esta copa? Entonces de cierto habrás de tomarla conmigo hasta la consumación del tiempo. Diciendo estas palabras me puso la mano en el hombro y así caminamos juntos hasta el monte de la calavera. Pero yo ya no sentía el peso de la cruz, solo sentía su mano en mi hombro. Qué relato tan bonito, es poético, pero nos muestra que cuando nosotros llevamos la cruz, esa cruz no es pesada para nosotros, porque la cruz no podemos cargarla por obligación. Este hombre tuvo que cargar la cruz porque alguien le obligó a cargarla. Y yo me pregunto cómo estamos nosotros llevando la cruz de Cristo, por obligación o porque anhelamos llevarla, porque ese es el deseo de nuestro corazón. Número 5. Los sacerdotes y maestros de la ley. Marcos capítulo 15, versículos 29 al 32. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También lo insultaban con él, lo insultaban los que estaban crucificados con él. Este es un pasaje impresionante. ¿Cuál es la relación de los sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos con la cruz? La trataron con ironía. Trataron a Jesús y trataron la cruz con ironía. Baja de esa cruz, decía, en son irónico, como desquitándose de aquello que Jesús había hecho y de aquello que Pilato había resaltado en la cruz. Sálvate a ti mismo. Todo lo que decían estas personas, todo el que pasaba por allí, incluyendo a los sacerdotes, era en son de burla. Atrevidamente se dirigían a Jesús, se burlaron de Jesús, se burlaron de la cruz. Pormenorizaron a Jesús, pormenorizaron la cruz. Meneaban la cabeza, blasfemaban. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, porque eso era lo que Jesús había dicho. Ellos no entendieron lo que esto significaba, su muerte y su resurrección al 3er día, que lo estaremos recordando este próximo domingo. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían. Tenía claro que había salvado a otros. Decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo. Son todas palabras despectivas. Trataron a Jesús y trataron la cruz con ironía. El Rey de Israel, para que veamos y creamos. Hay personas que tratan la cruz de Cristo con ironía y al mismo Señor Jesucristo. Pablo dice que para los que se pierden la cruz es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Hay personas que tratan a Jesús con ironía. Número 6. Las mujeres. Miremos por favor Juan 19, 25. ¿Cuál fue la relación de las mujeres con la cruz? Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. ¿Cuál fue la relación de las mujeres con la cruz? Las mujeres estaban junto a la cruz.
estaban al lado de la cruz. ¿Sabes que las mujeres son sensibles a la cruz? Las mujeres representan a los discípulos del Señor. Y solo uno de los discípulos varones, dice la Biblia, que estaba allí. Solamente Juan se encontraba allí. Todos los demás se habían ido. Sin embargo, las mujeres permanecieron firmes junto a la cruz. Cuando muchos hombres tomaron la decisión de huir, las mujeres permanecieron junto a la cruz. Todas estas personas, estas mujeres de las que nos dice la palabra del Señor, la madre del Señor Jesucristo, su hermana, María, la esposa de Cleofas, María Magdalena, eran discípulos del Señor. La gente las identificaba. Eran del grupo de seguidores de Jesús, más cercano, más cerrado. Y ellas seguramente habían podido también sentir temor o sentir miedo. Sin embargo, en el momento de la crucifixión están allí, cerca de Jesús, cerca de la cruz. La relación de las mujeres con la cruz es muy estrecha. Y esto me sirve para decir que las mujeres son sensibles a la voz del Señor, al Señor Jesucristo. Que sigue siendo así, que hoy en día las mujeres siguen siendo sensibles y obedientes al llamado del Señor. Y lo digo para tristeza de los hombres o de muchos. Deberíamos nosotros tomar el ejemplo de aquellas que a pesar de la persecución o a pesar de lo que se podía decir, se mantuvieron firmes al lado de Jesús, al lado de la cruz, y mantenernos firmes en nuestras convicciones. Dice que a su lado, al lado de la cruz, estaban todas ellas. ¿Cuál es nuestra relación con la cruz? Yo quiero que te comiences a preguntar, ¿cuál es mi relación con la cruz? ¿Acaso estamos al lado de la cruz? ¿Acaso estamos al lado del Señor Jesucristo? ¿Hemos tratado de alguna manera, con algún tipo de ironía, la cruz? ¿La hemos llevado por obligación? ¿La hemos honrado? ¿Cuál es nuestra relación con la cruz? Número 7. Los ladrones. Miremos lo que dice allí la palabra del Señor en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Uy, esa es una escena que tenemos todos grabados en la mente y tal vez en el corazón. ¿Cuál fue la relación de los criminales con la cruz? De los ladrones. Los ladrones avalaron la cruz del Señor Jesucristo. Le dieron relevancia, la avalaron y ya te voy a explicar por qué. Al morir al lado de dos criminales siendo un inocente, le dio mayor relevancia a la cruz. Es que la crucifixión era un método de muerte que los romanos daban a los peores enemigos. La muerte de cruz es famosa como uno de los patíbulos que los romanos tenían para eliminar a sus mayores enemigos. Solamente los criminales, solamente los ladrones, solamente quienes estaban en contra de lo que los romanos hacían, eran llevados a la cruz en un sacrificio terrible que era morir en la cruz del Calvario. Es impresionante lo que está sucediendo aquí. Dice que uno de los criminales allí colgados empezó a insultar al Señor Jesucristo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Hay gente que es insolente. Hay gente que es insolente con las cosas del Señor. Pero el otro criminal lo reprendió. Para todo insolente hay quien lo reprenda. Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena.
el otro criminal, lo reprende y le hace notar que ni siquiera tiene temor de Dios, aunque está muriendo de la misma manera que el Señor Jesucristo. En nuestro caso, el castigo es justo. Nota las palabras de arrepentimiento de este hombre, de temor de Dios, de reconocimiento de lo que está pasando en su corazón. Hay personas que en los momentos más críticos de su vida, como consecuencia de su necedad, mantienen su necedad. Y hay otros que en los momentos de crisis, por necedad, reconocen su necedad. Este hombre está reconociendo su necedad y con temor de Dios está diciendo: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Refiriéndose a Jesús, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás en el paraíso, le contestó Jesús. Esa es una expresión muy poderosa, que nos muestra que todo el que se arrepiente de manera verdadera en su corazón, reconociendo sus obras de injusticia y clamando por la necesidad del Señor, recibe la salvación de manera automática. Eso es lo que produce el arrepentimiento. Al morir Jesús al lado de esta cruz, al morir al lado de estos criminales, se avala lo que el Señor está haciendo. La Biblia dice que Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Es impresionante la previsión que Dios tenía de esto. Debía morir el Señor Jesucristo de esa manera, al lado de criminales, siendo un inocente, para que ese sacrificio tuviera el valor que debía tener. El peor de los sacrificios fue avalado al morir al lado de estos malhechores. Bueno, terminemos con un octavo punto: Jesús. Vamos a Juan capítulo 19, versículo 17. Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. ¿Qué dice la palabra acerca de la cruz en referencia a Jesús? Que Jesús salió cargando su propia cruz. Es increíble lo que está sucediendo en esta historia. El Señor Jesucristo ha sido llevado a un juicio injusto por los sacerdotes. Por la multitud fue crucificado por sus palabras. Pilato lo quería soltar, pero ellos prefirieron a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Y entonces Pilato lo entregan para que lo azoten, ¿no? Leímos. Y después del azote que recibió de parte de los romanos, que era algo terrible, solamente pasar por esos azotes era impresionante. Las personas quedaban completamente desgarradas, desangradas, prácticamente se podía decir que morían muchos allí. Pero el Señor Jesús, con valor, dice, salió cargando su propia cruz hacia el lugar donde la iban a levantar. Y en Mateo capítulo 27, versículos 39 al 43 se nos dice: los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los ancianos. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y así creeremos en él. Él confía en Dios, pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Ponte, si de alguna manera podemos hacerlo, en los zapatos de Jesús, en sus sandalias. El Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, en esa cruz, con todo el poder y la capacidad para hacer lo que quisiera, para bajar de ella, para callarles la boca diciendo que Él era el Hijo de Dios, pero teniendo que mantenerse ahí por amor a nosotros, teniendo que sufrir las humillaciones, la ironía, el juicio, las sandeces que decían estas personas. Qué increíble tuvo que haber sido esto.
Saber que haberse aferrado a esa cruz fue por amor a nosotros. Que no haber bajado de ella para satisfacer su ego fue algo a lo que el Señor hizo por amor a nosotros, renunciar a ello. Miremos lo que dice Hebreos 12:2, por favor. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Uy, este versículo es hermoso. La Biblia nos manda a poner nuestra mirada en Jesús. En todo tiempo, los que somos sus hijos, sus discípulos, los creyentes debemos poner nuestra mirada en Jesús, porque Él es nuestro ejemplo. El autor de la carta a los Hebreos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Nosotros tenemos que mirar a Jesús porque con Él comienza nuestra fe, pero con Él se perfecciona. Otras versiones dicen, las antiguas, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba. El sufrimiento produce al final un gozo eterno. Soportó la cruz, la obra que el Señor Jesucristo tenía que llevar a cabo, que iba a traer gozo a su corazón, porque es la salvación del mundo entero. Lo llevó a soportar la cruz. Pero no solamente a soportarla, dice, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Morir en la cruz era vergonzoso, solo los peores criminales morían en ella. Y el Señor Jesucristo no solamente soportó la cruz por el gozo que le esperaba, sino que menospreció la vergüenza de morir como uno de los peores criminales. Alguien que no conociera las obras del Señor Jesús, al pasar por el frente de ese horror que era ver morir a las personas en la cruz, si hubiera pensado, ¿quién sabe qué hizo este? ¿Quién sabe qué clase de criminal será? Jesús menospreció eso. Pero dice la palabra del Señor, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Aleluya. Ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8, por favor. Dice la palabra del Señor, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuál es la relación del Señor Jesucristo con la cruz? Jesús se aferró a la cruz. Se aferró a la cruz. Jesús se aferró a la cruz por amor a nosotros. Jesús se aferró a la cruz para darnos salvación. Jesús no quiso bajar de la cruz. Había podido hacerlo, pero no quiso hacerlo. Menospreció la vergüenza que significaba morir en una cruz en medio de malhechores, y lo hizo por ti y por mí. Se aferró obedientemente a ella. Es que no podemos olvidar que Jesús es verdadero Dios. Y en Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, nos dice que no apreció ser Dios como algo a qué aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente tomando forma de hombre, de siervo, y se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte en la cruz. Se humilló hasta la muerte. Jesús se aferró a la cruz. Y me gustaría al terminar esta enseñanza que nos preguntáramos, ¿cuál es nuestra relación con la cruz? ¿Cuál es mi relación con la cruz? ¿Por qué no te preguntas en esta tarde, cuál es tu relación con la cruz? Hemos visto 8 ejemplos. La multitud promovió la cruz. El pueblo de Israel clavó a Jesús a la cruz. Poncio Pilato la honró de alguna manera. Simón de Cirene la cargó por obligación. Los sacerdotes y maestros de la ley la trataron con ironía. Las mujeres se mantuvieron junto a ella. Los ladrones la avalaron y Jesús se aferró a ella. ¿Cuál es nuestra relación con esa cruz?
Pablo dice que el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es poder de Dios. ¿Cuál es mi relación con la cruz? Estaba pensando en eso durante todos estos días. ¿Cuál es mi relación con la cruz? Y recordaba una canción que me encanta tanto. En la cruz yo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. ¿Por qué no cierras tus ojos en esta tarde y te preguntas cuál es tu relación con la cruz? ¿Has ido a ella a lavar tus pecados, a borrar la maldad de nuestro corazón? Hemos ido a ella, reconocemos que en la cruz está el sacrificio eterno de nuestra salvación, el único sacrificio, o pensamos que hay otro. Yo creo que después de analizar los hechos que estamos viendo en este día, nos tiene que quedar claro que no se necesitan más sacrificios. ¿Por qué razón el sacrificio de Jesús fue el único, suficiente y además necesario? Porque esto fue una muerte terrible. Y ahora lo que el Espíritu Santo quiere y la palabra confrontar nuestro corazón es: ¿cuál es mi relación con esa cruz? ¿He aceptado a la cruz de Cristo? ¿He aceptado el Calvario, su sacrificio como único? Reconozco que en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo fue a perdonar mis pecados, a salvarme, a limpiarme. ¿Cuál es mi relación con la cruz? ¿He sido irónico de alguna manera con ella? ¿La he promovido? ¿Cuál es mi relación con la cruz? ¿La he cargado por obligación o porque quiero hacerlo? ¿Estoy junto a ella firme? Demos gracias al Señor en esta tarde, porque el sacrificio del Señor Jesucristo ha sido algo tan impresionante, tan precioso, que nos ha dado salvación a ti y a mí. Por eso yo te animo allí que con tus ojos cerrados y al pensar en esa cruz en la cual el Señor, o por la cual nos dio salvación, aferrándose a ella, soportándola obedientemente, humillándose. Ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados, la salvación eterna. Yo quiero darte gracias, Padre, en esta hora, en el nombre del Señor Jesús, por la previsión que tú tenías de estas cosas. A veces cuesta trabajo entenderlas, pero cuando las entendemos y nuestras vendas, las vendas que tenemos en los ojos se caen, entonces destapamos el regalo eterno de la salvación, de la transformación de nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Y pido porque mi corazón, Señor, tenga una relación contigo fluida, Señor, que sea la consecuencia de haber puesto mi esperanza en ese sacrificio, de haber recibido ese sacrificio en la cruz, porque tú fuiste a la cruz para que yo no estuviera en ella, porque tú te entregaste allí para el perdón de mis pecados, porque por tu sangre derramada allí, tu cuerpo molido, Señor mío, fui sanado, librado, perdonado. Yo te pido, Señor, que esa cruz, que ese sacrificio que tú hiciste por nosotros se convierta para nosotros en un factor determinante, que nosotros estemos firmes en nuestras creencias, que podamos predicarla, Señor, para aquellos que la ven como locura, la acepten como lo que es poder de Dios, poder para perdonar, poder para librar, poder para salvar, poder para sanar. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te pido por sanidad, Señor, en esa cruz. Tu palabra dice que en ella cargaste, Señor, y en tu cuerpo cargaste, por tu herida fuimos sanados, cargaste nuestras enfermedades, y que el precio de nuestra paz fue el que se pagó allí. Gracias, Señor, que mi relación con la cruz sea la relación que tú quieres, Señor, que yo le dé el valor, que le dé el sentido que tú quieres. Que yo no lleve la cruz, Señor mío, como nada distinto al poder que te llevó, Señor, a salvarnos. Que no lleve la cruz, Señor mío, en ninguna parte distinta que en mi corazón, para estar sellado, Señor mío, con el sacrificio que tú has hecho por mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Que la honre, que la respete, que la valore, que le dé, Señor, el lugar que tiene en nuestra fe.
En el nombre del Señor Jesucristo doy relevancia a la cruz del Calvario a través de esta predicación, y en mi corazón, Señor, doy la relevancia que tiene. Algunos quieren minimizarla, algunos quieren decir que ese sacrificio no sucedió. Yo declaro con el poder de tu palabra que tu palabra es verdad y que ese sacrificio fue el que nos trajo salvación, que efectivamente moriste en esa cruz, pero que resucitaste al tercer día. Gracias, Señor. Yo te pido que este mensaje alcance a muchos que se están perdiendo. Que este mensaje, Señor, alcance a una humanidad que se está perdiendo. Y que podamos, Padre, reconocer el valor del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Esa cruz trae libertad, salvación, liberación. Esa cruz trae victoria sobre el enemigo, sobre las enfermedades. Esa cruz, Señor, es poder de Dios para los que creemos. En Cristo Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por brindarme toda su atención en esta enseñanza diferente, pero muy especial acerca de la cruz. Es probable que hoy con nosotros o durante estos días alguien vea este video por primera vez, o que estés allí con nosotros por primera vez. Y yo quiero animarte, si ese es tu caso y nunca has hecho una oración para recibir a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador personal. No creo que haya un mejor momento para hacer una oración, para entregarle el corazón a Dios, que un día como hoy. Si es así, si tú estás allí por primera vez, quiero pedirte que seas sensible y junto con todos los que vamos a hacer esta oración acompañándote, repitas con nosotros esto. ¿Por qué no dices esto conmigo? Señor Jesucristo, yo te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en él y hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea. Yo reconozco que he cometido muchos errores, fallas y pecados. Hoy me arrepiento de todas esas cosas y acepto que tú fuiste a la cruz del Calvario a morir por mis pecados, que resucitaste de los muertos para darme vida eterna. Señor Jesucristo, dame la vida que tienes para mí. Amén y amén. Si hiciste esa oración por primera vez, recibe un fuerte abrazo de mi parte, de mi hermosa familia, de la iglesia. Eres alguien muy especial para Dios, que justo en un día como hoy haces esta decisión tan determinante. En pantalla está saliendo nuestro número de WhatsApp institucional o el código QR para que lo escanees y descargues el formulario y nos cuentes que hiciste esta oración. Queremos saber en qué podemos ayudarte. Que Dios te bendiga. Si te reafirmaste en esta oración, que Dios te bendiga. Es que siempre puede mejorar nuestra relación con la cruz. Gracias a Dios por eso. Bueno, para terminar, hagamos una oración por los diezmos y por las ofrendas. Le doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes que han seguido apoyando la iglesia aún en medio de las dificultades por las que el mundo entero ha atravesado. Pero no han dejado de pensar en que es importante apoyar la obra del Señor. Y gracias a eso estamos aquí y seguiremos adelante. Que Dios los bendiga. Oremos porque si hay alguna situación difícil económicamente entre nosotros o alguno de nosotros está pasando por ese momento, que Dios tenga misericordia y nos ayude a salir a todos adelante. Padre, gracias. Yo te alabo, yo te bendigo en esta hora en el nombre del Señor Jesús. Yo te doy gracias por la vida, Señor, de cada una de las preciosas personas que con fe en su corazón y con determinación han diezmado y ofrendado para levantar y sostener la obra. En el nombre del Señor Jesús, yo te pido que multipliques con creces todo lo que han hecho para tu obra en Cristo Jesús. Pero de la misma manera pedimos que si hay alguien ahora con dificultades en esta área financiera, seas tú trayendo respuestas y bendición, y que por el poder de la cruz del Calvario, Señor, tú levantes toda circunstancia difícil que haya, Señor, en esta área, en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias. Tú eres bueno, grande
y maravilloso en Cristo Jesús, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, que Dios los bendiga grandemente. Espero que todos se encuentren muy bien en su casa y que nos estemos cuidando. Quiero recordarles que tenemos nuestro formato presencial ya para este servicio del próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Que hay que descargar en nuestros móviles la aplicación Skip para poder acceder al código QR que debemos presentar al ingresar a la iglesia. Que hay un formulario allí con unas preguntas de tipo de salud, médicas, físicas, y que la motivación que nos mantuvo con la iglesia cerrada por más de un año se mantiene en el sentido del cuidado que debemos tener. Por ahora, los mayores de 60 años no pueden participar de los servicios presenciales, o no deben, más bien. Quiero que entiendan, por favor, la motivación. Pero también las personas que han tenido alguna comorbilidad, se guarden y seamos prudentes en este tiempo. No hay nada más en nuestro corazón que el deseo de que todos estemos bien. El domingo a las 10:30 de la mañana los estaré esperando a todos los que puedan en la iglesia y quieran, y virtualmente. Que Dios los bendiga grandemente. Domingo, enseñanza sobre la resurrección del Señor Jesucristo. Recordemos que el ayuno de abril queda para el sábado 10, con participación de Casarroca Llano Grande. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, gracias. Yo te alabo y yo te bendigo en esta hora, en el nombre del Señor Jesucristo. Señor Dios de la gloria, guarda nuestra vida, Señor, de todo contagio. Yo te pido en el nombre del Señor Jesús que seamos guardados y protegidos, que seamos, Señor, sanados. Si de alguna manera, Señor, alguno se ha contagiado, que reciba sanidad por el poder que hay en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por nuestro servicio presencial, porque estamos seguros que tú vas a guardar nuestra vida y que cuidándonos, Señor, y llevando a cabo las medidas de bioseguridad, estaremos protegidos también en el templo en Cristo Jesús. Yo te doy gracias por la oportunidad que me das de enseñar tu palabra. Bendigo a mis preciosos hermanos y te doy gracias por sus vidas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga, iglesia. Los amo mucho. Hasta pronto.